Saludos, bienvenidos. Esto es Enfoque, su espacio informativo para el análisis y el debate sobre la actualidad mundial, con especial atención en América Latina. El mundo entero y especialmente esa región, Latinoamérica, ha despedido con dolor a Gabriel García Márquez. El premio Nobel es uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura y en buena medida culpable de globalizar eso que se denominó el realismo mágico. Su vida literaria es también un reflejo de la realidad social que vivió y de las voces críticas que se encontró en Latinoamérica. Por eso le consideran un escritor comprometido. En este enfoque analizamos su legado y sus ideas políticas y sociales que le unieron al progresismo, al socialismo en la región y que además le hicieron tejer amistades con líderes como Fidel Castro, a quienes se acercó en una sincera y fértil amistad. Recogemos y analizamos las declaraciones, los homenajes institucionales y de ciudadanos por la muerte del genial escritor, y la huella que deja en millones de personas. En la misma jornada en la que celebramos el Día Mundial del Idioma Español y se entrega el Premio Cervantes en Alcalá de Henares. Para guiarnos en este viaje a través del mágico mundo literario de Gabo, su compromiso político, sus preocupaciones sociales, contamos hoy con unos invitados de excepción. El primero de ellos es Dasso Saldívar, escritor y autor de la biografía sobre el Nobel, que se llama El viaje a la semilla. Bienvenido, señor Dasso. Buenos días, mucho gusto. Un placer tenerle aquí y además usted es un privilegiado de esos pocos que pudieron estar cerca para hacer esa biografía, que autorizaron a tener un contacto con el escritor. Sí, tuve esa suerte, sobre todo tuve la suerte de a lo largo de 25 años poder investigar su vida y su obra para escribir esa biografía que acabas de citar. Bueno, y además también en este programa de Enfoque teníamos esa mirada del biógrafo, pero queríamos tener la mirada de una joven representante de la literatura también latinoamericana. Ella es Lilian Pallares, escritora colombiana, poetisa y una de esas jóvenes promesas de la literatura latinoamericana, quien además comparte con el premio Nobel el ser del Caribe. Eso es espíritu, eso le da a uno un bagaje, o les da a los que son del Caribe una cierta forma de expresarse. Bienvenida. Muchísimas gracias, Henry, por invitarnos al programa, y la verdad que sí, el ser Caribe es una manera de conectarnos y de narrar y de vivir, es nuestra cotidianidad. Entonces la verdad que en eso sí me siento muy conectada con el universo de García Márquez. Y es que ahí no hay discusión en que era un genio literario, Gabo, del que se ha dicho que es uno de los más grandes de las letras, y de su novela insignia, 100 años de soledad, también se ha llegado a decir que es una obra maestra, una gran novela como El Quijote, que partió en dos la historia de la narrativa de nuestra lengua. Pero aquí voy a lanzar una pregunta y voy a comenzar con el biógrafo del maestro. ¿Quién es el hombre que cautivó al mundo escribiendo, creando un imaginario basado en sus recuerdos de infancia? Bueno, como hombre, García Márquez fue un hombre sencillo, un gran hombre, pero un hombre sencillo, un esposo maravilloso y un padre excepcional y un amigo poco común. Todos sus amigos lo dicen. Ahora, como escritor fue una multitud de hombres y de mujeres, empezando por sus abuelos y los antepasados de sus abuelos, porque gracias a esta multitud de hombres y mujeres, a su memoria, él pudo concebir su obra maravillosa, sobre todo esa novela excepcional que es 100 años de soledad. O sea que en su historia, en 100 años de soledad, en toda su producción literaria, estaban muchas voces que él era él mismo, que las guardaba, que las había atesorado. Exactamente. Proust dijo, muy bien, que el yo que escribe es un yo muy distinto del yo de andar por casa. El yo doméstico es un yo personal, sencillo, es complicado, como lo fue García Márquez, pero el yo que escribe es un yo plural, porque está hecho de muchas voces, de muchas emociones, incluso está hecho de lo que el poeta irlandés Gist denominó la panmemoria, toda esa memoria que, si miramos hacia atrás, nos retrotrae hasta la Eva africana, de la cual venimos todos los hombres y todas las mujeres de la humanidad. Y que compartimos y está en ese imaginario. Sí. Realismo mágico es ese término que se acuñó en esas décadas prodigiosas de tantos escritores latinoamericanos y se define como una preocupación estética y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Y es que con Gabo, lo real y lo irreal, lo extraño y lo inexplicable, lo increíble y lo veraz se solapaban, porque es que en América Latina casi nada es ficción.
ficción. Lo que él fue un cronista de esa cotidianidad que veía cada día, señorita Pallares. Sí, la verdad que nuestra cotidianidad es muy mágica. Todo aquel que la visita y la vive siempre la experimenta como si fuera un sueño, pero es eso que dice García Márquez, es una realidad asombrosa, es una realidad que para Europa o para el mundo que no está acostumbrado a esta vivencia caribe les puede parecer surreal, les puede parecer enigmática, pero la verdad es que él sacó de ahí el jugo. Él mismo decía que él iba al Caribe para oxigenarse porque ahí estaba el combustible de su literatura, y en eso lo comparto muchísimo, porque es verdad, tú estás allí y te nutres, aunque no estés escribiendo, esas historias te van alimentando en silencio. Es un combustible que alimenta esa creación literaria, pero que no siempre es un combustible alegre. También hay esas historias crudas, duras, tristes, que él narraba cuando hablaba de los bananeros, de cómo sufrían los sindicalistas las persecuciones, cuando hablaba de sus personajes y la constante violencia presente también en muchas de las historias, la violencia que se vivía en el lugar donde él venía. Porque también él es un cronista de su tiempo, entonces yo creo que todo narrador absorbe tanto la realidad social, política, económica, y en este caso también mágica que le rodea. Entonces él es un hombre comprometido con su literatura, y él lo manifiesta en cada una de sus narraciones. Entonces él es un testimonio de nuestros tiempos, es un testimonio de Latinoamérica vivo. Vivo, porque aunque le hemos despedido, o sea, ha fallecido, sus letras van a estar ahí siempre. Esa crónica de la cotidianidad que vivió, que percibió, va a ser siempre parte fundamental de la memoria de los latinoamericanos. Sí, es parte fundamental porque es parte esencial de la vida vivida, valga la redundancia, de los colombianos y los latinoamericanos, y también de los restos de lectores de García Márquez del mundo entero. Sí, porque conectó con historias muy locales, aparentemente centradas en Macondo, en ese Macondo son historias conectó locales, con el mundo. Pero trascendidas por una gran imaginación y un gran artesano del idioma. Él siempre lo dijo, que ninguna frase de sus libros está al margen de la realidad, que todo lo que él ha contado tiene un referente en la realidad, y esa es una de las cosas más asombrosas que yo pude comprobar a lo largo de 25 años, cuando estuve buscándolo por todo el Colombia y todo el Caribe sobre todo, para escribir esta biografía. Ninguna línea de sus libros está al margen de la realidad. Todas están de alguna manera inspiradas en la realidad. Ligadas con la realidad. Sí. Esa realidad que lo llevó a moverse, porque su deseo precisamente de conocer las entrañas de la sociedad, pues suscitó su profundo interés por el periodismo. García Márquez en los años 40 trabajó para el diario colombiano El Espectador como corresponsal. Él fue corresponsal en Suiza, en Francia, en Italia, en Rusia, en Ucrania, que ahora está tan en boga, sin dejar de mirar, por supuesto, directamente, continuamente, a diario, el continente americano. El periodismo fue su primera herramienta para contar lo que ocurría, interpretar el mundo que veía y también denunciar lo que consideraba denunciable. Señor Saldívar. Sí, el periodismo nació en él y se desarrolló simultáneamente con el escritor, con el constructor de fábulas. Eso ocurrió en 1948, hacia final de 1948, en el Universal de Cartagena. Cuando él todavía publicaba sus cuentos de Ojos de Perro Azul, empezó su escuela, su gran escuela de periodismo en este periódico a la sombra del maestro Manuel Clemente Zavala. Sí. Y entonces ahí fueron naciendo los dos. Son dos disciplinas, dos miradas inseparables en la obra de García Márquez. Él escribió sobre su Macondo, sobre su Aracataca original, pero fue muy importante el salir al mundo, el estar en estos países que hemos mencionado. Usted que también ha salido, señorita Lilian Pallares, y que escribe de allí y de aquí, historias de otros lados, ¿cree que eso le sirvió a él también para poner en valor el lugar de donde venía? Muchas veces cuando nos alejamos de donde venimos, podemos tener una mirada como más global, más espacial, y además tenemos que con qué comparar, porque cuando no salimos del lugar siempre nos va a parecer lo más bello lo nuestro, y vamos a tener una visión muy cerrada. Yo creo que un escritor tiene que abrirse al mundo porque las historias tienen que lograr un poder de identificación. Para mí lo importante de García Márquez es que coge el microcosmos, que es Macondo, y se vuelve el macrocosmos, que es el mundo. O sea, Macondo es el mundo.
es la aldea global. Entonces me encanta porque esas condiciones humanas, esas necesidades del ser humano de trascender la soledad, el tiempo, la memoria, él las logra conectar con el planeta entero. Entonces, como en esa escena en la que inicia Escenas de Soledad, en la que llevan a conocer el hielo a su abuelo niño y le dice, y veía el valle del río con huevos, con piedras en forma de huevos de dinosaurio. ¿Quién no entendería esa imagen común a todos? Sí, yo creo que todos lo entendemos, todos los lectores lo entienden. Yo concretamente me bañé en ese río, en el río Aracataca. Sí. El río Aracataca tiene esas piedras blancas enormes como huevos prehistóricos. Y yo estuve allí y lo pude constatar. García Márquez, sí, se decía antes, lo decía Lilian, sí, Macondo es lo local trascendido, como Comala y como La Mancha. Estos grandes escritores, estos grandes fabuladores, solo pudieron partir y no podían hacerlo de otra manera de su realidad local. Lo que pasa es que lo universal es eso, precisamente lo local trascendido. Cuando se habla y se menciona aquel lugar de La Mancha o Aracataca, todo el mundo sabe de quiénes estamos hablando. Y es que precisamente vamos a hablar de esos personajes también con los que tuvo que vivir, poderosos o no, porque casi todos los escritores del boom latinoamericano tienen un propio libro hecho sobre un déspota de su elección. Gabo no se quedó atrás y escribió precisamente su Anatema, el otoño del patriarca, inspirado en la sanguinaria figura del dictador venezolano Pérez Jiménez. Él es un escritor que sentía curiosidad apasionada por el poder, pero no solamente por el poder como tal, sino por entender cómo se ejercía y por entender cómo terminaban huyendo también a los que lo ejercen, de alguna manera. Se acercaba y conocía a gente con poder para poder describirlo. Sí, sí, obviamente. Pero la figura del patriarca de su novela viene prácticamente desde su niñez. Como todos los personajes y los grandes temas de su obra, ya los había empezado a madurar desde la niñez. Porque el abuelo, aparte de que fue su abuelo y fue su padre o su primer padre, fue también la primera figura del poder que él conoció. Porque el abuelo, el coronel, era una gran referencia en Aracataca, una referencia humana, moral, política y humana. Entonces, al crecer al pie del abuelo, también creció al pie de la imagen del poder. Entonces, esa figura del poderoso, del caudillo latinoamericano, empieza a germinar ahí. Y luego se va desarrollando en un proceso que es largo, hasta que cuando él se sienta a escribir El otoño del patriarca, basado entre otros dictadores en la dictadura de Pérez Jiménez Trujillo, Pérez Jiménez, ya García Márquez pues venía elaborando ese personaje desde mucho antes. Pero es que precisamente a él se le ha criticado, a García Márquez en algunas ocasiones, y señalado porque ha tenido cercanía, intimidad y amistad con mandatarios como Omar Torrijos de Panamá, como Fidel Castro, con quien pese a la amistad tuvo divergencias políticas que no se cayó. Gabriel García Márquez se las cantó y le dijo en lo que no estaba de acuerdo con el régimen. Sin embargo, justificaba su relación con él y con Cuba, diciendo que Cuba para García Márquez significaba encontrar una conciencia de los problemas de Latinoamérica. Decía que ahí estaba la necesidad de una unidad de acción en Latinoamérica. Fue un escritor significado, comprometido y combativo. Yo creo que puso las bases de esa unificación de Latinoamérica. Yo creo que sí, me parece que al elegir Cuba también es una manera de ver el problema base de Latinoamérica. Y él planteó, bueno, que él le encantaría que el mundo acabara siendo socialista. También me parece, él es un hombre utópico, porque siempre lo dijo, él le decía que nunca era tarde para llegar a la utopía. Para mí, más que el poder, era la alquimia del poder. Eso es lo que porque él veía el poder transformador que podía tener el poder en los pueblos. No era porque él quería, porque el poder le seducía como tal, como le podía seducir a cualquier dirigente político. Le llegaron a seducir, incluso liderar una coalición de izquierdas en Colombia. Estuvo ahí pensándoselo, pero al final se retrotrajo y dijo que no. Yo creo que él fue independiente y él tiene derecho a tener sus posturas políticas y no tenemos por qué criticarlas. Y como todos los amigos, yo no sé, le damos mucho escándalo a que haya sido amigo de Fidel Castro, pero como con cualquier amigo que uno tenga... De Bill Clinton también. Claro, es que uno no tiene que ser igual que ellos, simplemente somos distintos y él en las diferencias sabe moverse. Eso también es muy válido de García. Claro, una frase que decía señor Daza, citando esto del poder y también de la unidad de Latinoamérica, en el 96 le dijo al semanario de Newsweek que para él lo fundamental era la idea de Bolívar, la unidad de América Latina, y además decía, es la única causa por la que estaría dispuesto a morir. Que lo diga además un defensor del entendimiento y del diálogo.
Bueno, de alguna manera él ha muerto por eso, porque él ha muerto no solamente de vida, sino de imaginación, de literatura, y su vida y su obra estuvieron al servicio de esa unión de América Latina que tanto pregonó Bolívar. También su cercanía al poder tenía ese fin, no solo era la fascinación por la figura del poder, que luego él aprovechaba literariamente, sino que él buscaba que el poder, los poderosos en América Latina, pues fueran avanzando en esa unidad de los latinoamericanos. Ahí el propósito, antes que político, es un propósito humano, social, cultural, que él buscaba para América Latina. Y incluso, aparte de ese interés de unidad, él trabajaba, tenía mucho contacto con otros escritores de otros lugares, trabajó mucho por Nicaragua, fue uno de los, tengo entendido que sí, se implicó bastante en la transformación, en ese proceso transformador de Nicaragua. Sí, él se implicó mucho, tuvo una gran amistad con los nicaragüenses, con Tomás Borges, con Sergio Ramírez, que es aparte de político, es un escritor. Vicepresidente fue. Con todos ellos, y con el más universal de los latinoamericanos, que es Rubén Darío. Fue uno de sus grandes maestros, a tal punto que en el Otoño del Patriarca Rubén Darío aparece no solamente como personaje, sino que aparece con sus versos. Pues imagínese, en la prosa de la misma novela, él va enhebrando muchos versos de Rubén Darío. Pues tenía amigos de todos los colores, de todas las tendencias políticas, de todas las religiones, se puede decir, tanto así que de derechas o de izquierdas no ha habido presidente latinoamericano que no haya expresado sus condolencias públicamente. También lo han hecho muchos de los principales líderes mundiales, como Barack Obama, Vladimir Putin o Angela Merkel. Y no es la primera vez, es la primera vez, que dos presidentes, el mexicano Peña Nieto y el colombiano Santos Calderón, presiden conjuntamente un funeral con honores para un hombre de a pie, un hombre que no estaba atado al poder. El fallecimiento de Gabriel García Márquez es una gran pérdida, no solo para la literatura, sino para toda la humanidad. Varias generaciones han soñado, se han deleitado y han encontrado respuestas a las preguntas de la vida en sus historias y relatos. Y venimos a dejar testimonio de que Gabriel García Márquez, el más colombiano de los colombianos, sigue vivo. Seguirá vivo en sus libros y en sus textos, pero sobre todo, más que nada, vivirá para siempre en las esperanzas de la humanidad. Las letras que salieron de la cabeza de Gabo trascienden la literatura y ejercieron una gran influencia en miles de personas de esa región del mundo, pero del resto también del globo. Sí. Y se nota también el revuelo, toda la noticia que ha generado, todos los presidentes que se han unido en torno a la figura de García Márquez. Él ha sido una influencia muy grande, pero no solo a nivel literario. En lo que respecta a mí, puedo decirte que humano, porque es una persona que todas las vertientes las hizo fluir en un mismo ser. Entonces a mí las preocupaciones de él y que siempre trató de ser un militante de las causas son las que a mí me sorprenden, porque él podría haber sido un escritor top, un escritor estrella y no comprometerse con nada, nada lo obligaba. Deben estar comprometidos los escritores de hoy en día. Usted como escritora joven latinoamericana, ¿de qué se tiene que escribir? ¿Y qué tanto ha cambiado las cosas? ¿Se escribe de lo mismo? Yo creo que siempre estaremos escribiendo de las grandes preocupaciones humanas. Cambian las épocas, los escenarios y los personajes, pero esas incertidumbres, los sentimientos, el amor, la muerte, la vida, siempre serán temas universales que yo creo que la grandeza reside en saber hacer que los lectores nos podamos identificar a través de una buena narración, pero sobre todo a través de ese sentir. Yo creo que esos temas se seguirán escribiendo y creo que también los escritores debemos estar comprometidos, no solo con la literatura, sino con nuestros lectores y con lo que les preocupa. Señor Daza, esa influencia nunca, señor Saldívar, Dazo Saldívar, esa influencia nunca fue pretendida. Ese es el valor grande también de Gabriel García Márquez, nunca pretendió ejercerla. Nunca pretendió ejercerla, pero él se dio cuenta a partir de un cierto momento que el compromiso de él no era solo un compromiso social y político, histórico, sino que era un compromiso con toda la realidad. Y entonces volvió a su Aracataca original, natal, volvió a la casa de los abuelos, volvió a la realidad cotidiana de su infancia y ahí empezó a él a concebir sus obras teniendo en cuenta los mitos, las leyendas, las supersticiones, lo que él llamaba la pararrealidad, porque la pararrealidad era una cosa que formaba parte también de la realidad.
Y entonces ahí él tuvo compromiso, fue global. En ese sentido, él pudo llegar a todos los lectores y a todas las sensibilidades, no solamente a los lectores de América Latina y de la lengua, sino del mundo entero. Y ese eso fue su gran compromiso y su gran obra. Claro, sin embargo, ese énfasis en Latinoamérica, el espíritu de la unidad latinoamericana, fluía a borbotones en sus historias y personajes. Y aunque nacidos en Macondo, bien pudieran haber sido de cualquier nación de la patria grande. Hoy en día nos deja un legado muy especial para las nuevas generaciones, sus novelas, sus leyendas, sus cuentos. Y me impactó mucho su manera de decirnos las cosas, de ser tan sencillo, de ser tan natural y además de presentarnos cómo se vive la gente, ¿no? Ese realismo mágico. Quizá la herencia más grande para García Márquez y para cualquier escritor, y se lo pregunto a usted, señor Dazo Saldívar, no son los premios recibidos, sino la vida que inspira a las personas que le leen, todos esos sentimientos que vemos que manifiestan los lectores. Sí, para él obviamente su gran recompensa o el gran homenaje, el gran premio que él siempre buscó fue el favor de sus lectores. Él lo dijo, mis lectores me dan la facilidad ahora de vivir de mis libros. Y estoy muy feliz, es lo que yo quería conseguir. Él siempre fue refractario desde niño a los premios y a los homenajes. Yo recuerdo que una hermana de él me contaba que cuando él terminó la primaria llegó a casa con la chaqueta empedrada de medallas, porque había obtenido todas las condecoraciones y todos los honores. Pues en cuanto él llegó a casa se quitó la toalla y se quitó la chaqueta y quitó las condecoraciones y las tiró a un rincón, donde las cogieron sus hermanitos para jugar. Para jugar. Su legado palpita en los corazones de millones de lectores en todo el mundo, pero también ha inspirado y seguirá inspirando, Lilian, todas las disciplinas artísticas, escritores, cineastas, pintores, músicos, han bebido del imaginario macondiano. Porque yo creo que la grandeza también de este imaginario es la mirada poética que tiene García Márquez, no solo de la literatura, sino de la vida. Entonces es normal, porque si el arte se alimenta de la vida, es normal que los distintos artistas tomen de ese Macondo, absorban para crear. Entonces ahí está la clave. La poética de García Márquez para mí es fundamental. Sí. Señor Saldívar, va a seguir agregar algo a lo que dice Lilian. Sí, eso es verdad. Realmente lo que hace perdurable y lo que hace tan atractivo la literatura de García Márquez es la poesía. Él es ante todo un poeta. No en el sentido de que haya leído versos y escrito versos, que lo hizo, y muchísimo, sino que la esencia, la alquimia esencial de su literatura es la poesía. Y eso se ve en cada momento. Además, como decía Borges, sin poesía no hay literatura. Sin poesía no hay literatura. No hay literatura. Les agradezco a ustedes dos porque ha sido un auténtico placer, en medio de tanta actualidad y temas de información, hablar de esos temas que también son actualidad, son información, están ligados con todo lo que ocurre, pero que también te alimentan el espíritu. Agradecemos a nuestros dos invitados por guiarnos en este mágico viaje a través del mundo garciamarquiano, aquí en Enfoque. Señora Lilian Pallares, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme y por ser parte de este homenaje tan sentido. También le agradecemos a don Dazo Saldívar, un gusto haberle tenido aquí y contar con sus experiencias y con sus anécdotas. Gracias, Henry. Muchas gracias por permitirnos participar en este pequeño homenaje al maestro. Y a ustedes también les queremos agradecer por acompañarnos en este programa de Enfoque. Desde sus casas y televisores les esperamos en una nueva cita y ahora eso sí les dejamos con un fragmento del discurso que pronunció García Márquez en Oslo cuando recibió el premio Nobel, refiriéndose a los 100 años de soledad de América Latina. Y también vamos a acompañar después de esas palabras con música, con la música de Calle 13 que se inspiró en las palabras del premio Nobel. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.